Hola, en esta microclase vamos a ver automatización del laboratorio de hemostasia. Las pruebas que se pueden realizar desde el laboratorio para evaluar la hemostasia son las pruebas para evaluar la hemostasia primaria, donde se estudian a las plaquetas. Para evaluar la hemostasia secundaria, están las pruebas de rutina, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de trombina y el fibrinógeno, los fibrinógenos. Estas son pruebas globales. Después están las pruebas especiales, donde se estudian los factores de la coagulación. Hay pruebas para estudiar la trombofilia, adquirida o hereditaria, como el anticoagulante lúpico, o bueno, anticuerpos anticardiolipina, proteína C, proteína S, resistencia a la proteína C, antitrombina. Se puede evaluar la fibrinólisis, para lo cual se puede hacer dosaje de dímero D, de producto de degradación del fibrinógeno, PDF, el plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno, o se puede hacer dosaje del inhibidor del activador del plasminógeno. Para el estudio de las pruebas de la hemostasia secundaria, de la trombofilia y la fibrinólisis, la muestra que se emplea es plasma obtenido a partir de una muestra de sangre anticoagulada con citrato de sodio 3,2%. En cuanto a las condiciones del paciente, el ayuno de 4 horas, 2 horas en el caso de los pediátricos, evitar lácteos y grasas, evitar el ejercicio y el estrés porque aumentan el factor 8 y el factor de von Willebrand. En el caso de estudios especiales de la hemostasia, permanecer sentado en reposo 15 a 30 minutos previo. La extracción es preferible que se haga por la mañana para estudios de fibrinólisis porque a la tarde aumenta el activador tisular del plasminógeno. La heparinemia se realiza el dosaje 4 horas después que se inyecta la heparina, se coloca de manera subcutánea y la extracción se realiza 4 horas después para ver el dosaje, digamos, para hacer el dosaje en la sangre. En el caso de la hemostasia primaria, es preferible que el paciente no consuma analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a la aguja, se recomienda que sea la 21G porque evita la hemólisis por el calibre que tiene. Y para pediátricos o pacientes con difícil acceso, bueno, ahí se usa la 25G. Como ya dijimos, la muestra se coloca en tubos, la sangre obtenida por función venosa se recoge en tubos con citrato de sodio 3,2% de polipropileno o vidrio siliconado. En el caso de que el paciente tenga accesos vasculares, ahí hay que realizar el protocolo, digamos, de descartar la primera porción de sangre porque estos dispositivos se le coloca heparina y la heparina va a contaminar, después va a interferir en las pruebas, van a dar todas prolongadas. Entonces lo que se hace es eliminar la primera porción de sangre y tomar el volumen siguiente. También se realiza el protocolo del orden de llenado de tubos, porque el paciente cuando se hace análisis no se toma muestras solo para estudio de coagulación. Se hacen un montón de análisis. Y bueno, ¿en qué orden se llenan los tubos? Primero para el hemocultivo, después viene el tubo para los estudios de la coagulación, para hemostasia, luego para el suero, en cuarto lugar la muestra que tenga anticoagulante heparina y luego conecta para el hemograma. Y bueno, y si tiene tubo con inhibidores glucolíticos, conecta fluoruro y otros tubos. En cuanto al hematocrito del paciente, bueno, la proporción en que se usa el anticoagulante citrato de sodio es 1+9 o 1:10. Pero en el caso de que el hematocrito sea mayor a 55%, voy a colocar menos anticoagulante. ¿Por qué? Porque la cantidad de plasma que tiene el paciente es mucho menor. Acá hay menos calcio para quelar. Entonces, si yo no ajusto la cantidad de anticoagulantes, acá van a dar falsamente prolongadas las pruebas de APTT y TP. Porque acá está alterada la relación plasma-anticoagulante. Lo mismo que sucede en las muestras que están enrasadas incorrectamente. Entonces, ante estos casos, los pacientes que tienen hematocritos mayores a 55% se prepara de manera manual, digamos, el tubo, no se usan los tubos comerciales, se coloca menos cantidad de anticoagulante para el mismo volumen de sangre. Estas son muestras que se centrifugaron una sola vez a altas revoluciones para obtener el plasma pobre en plaquetas
Y acá está, esta muestra está bien enrasada. Esta tiene menos volumen, de acuerdo a lo que indica el tubo, pero se acepta porque cuando hay están por 10% o 20%, según otros autores, por debajo o por encima del enlace, no se ven alteradas las pruebas. Entonces, en ese caso se acepta. Pero estas pruebas que están muy disminuidas, muy por debajo del nivel donde se tiene que cargar, o esta que está muy por encima, estas muestras están mal enrasadas y esas muestras se rechazan, se piden nueva muestra. Esta muestra además está embolizada, tal vez haya sido una extracción dificultosa. Esa es otra interferencia que puede haber en hemostasia, que puede alterar la prueba. O puede dar normal cuando en realidad el paciente tiene alterado la coagulación. Entrando a los métodos que hay para realizar las pruebas entonces de coagulación, el método manual que hicieron en el trabajo práctico, donde la detección del punto final es por aparición del coágulo. Ahí se corta la prueba y se registra el tiempo para el punto final. También hay otro método que es manual, pero mecánico porque usa un ganchito, se llama el método de Garfio, donde acá hay, con este ganchito, cuando se forma la fibrina se engancha y ahí se corta el tiempo. Ese es el punto final. Y la detección del punto final, entonces los distintos equipos difieren en el método que utilizan para leer ese punto final. Las reacciones de coagulación son enzimas. Entonces hay una línea de base cuando está el plasma, cuando se agrega el reactivo ocurre de manera acelerada la reacción y se llega al punto final. De acuerdo al método que se use para medir ese punto final, cuando transcurre el tiempo, digamos, cuando se toma el tiempo, va a ser el equipo, digamos, la diferencia entre los equipos. Hay equipos que realizan por detección de la viscosidad y otros por detección óptica. Y por la detección de la viscosidad se basan en la detección de un aumento de la viscosidad del plasma cuando se produce la formación de fibrina. Y esta detección, digamos, es similar a la detección de los humanos, a la que se realiza de manera manual. Y después está la detección óptica, donde los sistemas ópticos se basan en el principio de la formación de que el coágulo genera un cambio en la densidad óptica del plasma. La ventaja que tienen estas pruebas es que permite la visualización de la curva de reacción en cada determinación. Bueno, y acá la curva de reacción es la misma, la línea de base. Algunos van a detectar cuando ocurre el punto final al 50%, cuando es el punto de inflexión de la curva, y otros al final. Y acá hay el cambio de la luz, digamos, y esta es la intensidad de la luz dispersada. Entonces los coagulómetros se dividen en dos grandes grupos, los que detectan el punto final de manera mecánica y los que detectan el punto final de manera óptica. Los mecánicos pueden ser a su vez electromagnéticos o por detección de la viscosidad, y los ópticos fotoópticos o nefelométricos. Los electromagnéticos miden la variación de la amplitud de la oscilación de una bolilla en una cubeta mediante sensores electromagnéticos durante el proceso de la coagulación. En una cubeta hay una bolita, hay sensores acá a ambos lados, entonces por medio de esos sensores electromagnéticos la bolita se mueve y genera una amplitud determinada, digamos. A medida que aumenta la viscosidad cuando se va formando la fibrina, la bolita no se puede mover, ahí disminuye la amplitud hasta que llega a un punto que no se mueve más. Entonces, el aumento de la viscosidad del plasma se da cuando se produce la fibrina. En cuanto a la detección mecánica, está basada en el empleo de una cubeta de reacción especial que tiene una bolita también de acero incorporada, pero acá la bolita se mantiene fija mediante en la posición en una cubeta mediante un imán magnético. Cuando se adiciona el reactivo, la cubeta comienza a rotar sobre su eje longitudinal, manteniéndose la bola en su sitio, gracias a ese cambio magnético. La formación de fibrina desplaza la bola de su posición original y este cambio de posición es registrado por un sensor que automáticamente registra el tiempo de formación del coágulo. Estos equipos también además hacen una detección óptica del coágulo. En cuanto a los que realizan la detección óptica, se fundamenta en que hay una fuente de luz, el fibrinógeno va a pasar a fibrina, esto es una foto en 3D de la fibrina, y eso va a provocar una variación de la luz. Y eso se va a detectar por dispersión, por absorción, por reflexión, va a haber una medida de la señal donde se va a transformar
la señal en un dato hemostático. Entonces, la detección fotoóptica está basada en el cambio de observancia que se observa al producirse una malla de fibrina. Hay una fuente de luz que va a incidir en la muestra, que a medida que se va formando la red de fibrina, eso se va a detectar en un fotoyodo que después va a convertir en un dato hemostático. Cada coagulómetro utiliza un algoritmo diferente para calcular el punto final. Algunos definen el punto final cuando se alcanza el 50% del porcentaje del cambio total de observancia, es decir, el punto de inflexión de la curva. Así es como se va generando la curva a medida que va transcurriendo la reacción. Algunos detectan cuando ocurre el punto de inflexión y otros cuando calculan cuánto tiempo tarda un cambio fijo de observancia sobre la línea de base o utilizan derivadas matemáticas de la curva. Estos últimos detectan la formación del coágulo al comienzo y por lo tanto suelen dar tiempos cortos. ¿Qué limitante tienen los métodos fotoópticos? Que pueden interferir si la muestra está hemolizada, si tiene bilirrubina elevada o las muestras que son muy lipémicas. Entonces, estos coagulómetros tienen la posibilidad de detectar, de realizar la determinación a longitudes de onda de 620 o 671 para evitar la interferencia con bilirrubina. En cuanto a la detección nefelométrica, bueno, la nefelometría es la medición de la dispersión de la luz en distintos ángulos cuando atraviesa una solución. La formación del coágulo genera un cambio en la densidad óptica del plasma y en este caso la fuente de luz, la luz pasa de abajo directamente a través de la muestra hacia el detector. Cuando se forma la malla de fibrina, la fuente de luz es desviada y puede ser detectado en un ángulo determinado o en distintos ángulos de la posición original de las. Y el cronómetro se detiene cuando la cantidad de luz transmitida o dispersada llega a un nivel predeterminado. Después está la curva de reacción cromogénica. En este caso hay una reacción donde hay una enzima. La proteína que se quiere estudiar está adosada a paranitroanilina y una enzima convierte en un compuesto coloreado de paranitroanilina. Y bueno, se desarrolla el color después de añadir el sustrato cromogénico. La reacción ocurre de manera lineal, una curva de reacción cromogénica. Y acá se usa el filtro 405 nanómetros. ¿Qué técnicas se hacen por métodos cromogénicos? La antitrombina, la proteína C, la actividad antifactor 10 activado, que esta es la prueba por la cual se estudia la heparinemia, que se hace el estudio después de 4 horas de que la toma muestra, se hace 4 horas luego que el paciente se colocó la heparina. Por ejemplo, el paciente se coloca a las 5 de la mañana la heparina, entonces la toma muestra se hace a las 9 y sobre esa muestra se hace el estudio del factor anti-10 activado. Esta es la heparina que se coloca el paciente, que se va a ver si está bien anticoagulado o no. Se une a la antitrombina, esa heparina, cuando está unida a la antitrombina, se va a unir al factor 10, entonces el factor 10 no puede actuar. Si yo tengo mucho factor 10 residual, tengo un sustrato de ese factor 10 activado que genera, unido a la paranitroanilina, que genera entonces la reacción colorimétrica. Si hay mucho factor 10 activado, significa que el paciente no está bien adecuado, no está en rango adecuado de anticoagulación, necesita más heparina. ¿En qué pacientes se hace el dosaje del factor de la actividad anti-10 o del estudio de la parinemia? En los pacientes que son muy obesos, porque la heparina se calcula de acuerdo al peso del paciente, se ajusta de acuerdo al peso corporal. Después también en las pacientes embarazadas y en los que tienen problemas en enfermedades renales, porque se elimina por riñón. Entonces, si tiene disminuida la tasa de filtración, se acumula la heparina y puede estar muy anticoagulada. El factor 8 también hay una posibilidad de hacer de manera cromogénica y el plasminógeno también se hace por este método. El factor 8 cromogénico se hace cuando el paciente recibe emicizumab de Roche, el Hemlibra, que es un anticuerpo monoclonal que se une directamente al factor 9 y al factor 10. Y se administra a los pacientes que generan a hemofílicos A que tienen inhibidor, que generan un inhibidor contra el factor 8. Entonces, la única manera de estudiar a esos pacientes es por medio del factor 8 cromogénico, de saber si están bien adecuada, digamos, si es adecuado su tratamiento.